Sin duda alguna que Manabí es tierra maravillosa. Hoy nos encontramos en la playa de La Botada, en la parroquia rural San Lorenzo del Cantón Manta, y a nuestro costado derecho está el faro de San Lorenzo. Hoy iniciamos un periodo más del Sofá de Carlos en el año 2024 con un invitado especial, un periodista, un ser humano, un político, un hombre que ha vivido correctamente la vida. Aquí con nosotros Eduardo Tucho Velázquez. ¿Cómo nace en usted este oficio de ser periodista? Yo creo que fue una situación por el fútbol. Cuando yo regresé a los Estados Unidos, al poco tiempo, Johnny Lor Rodríguez. ¿Qué edad estamos hablando? La suya. Yo me fui muy jovencito por los Estados Unidos, viví 6 años, regresé como a los 24 años. Un poco más, él me dijo, bueno, tú jugaste fútbol, sabes de fútbol, ¿qué te parece si nos ayudas a hacer comentarios? Y por ahí arrancó, se inició. Porque en el tronco familiar hay más comunicadores. Bueno, mi hermano Pancho ya incluso había sido narrador deportivo. Pancho fue narrador deportivo. ¿Y no fue ese como el puntapié, tal vez, el referente? Pancho, cuando yo vivía en los Estados Unidos, él ya era narrador. O sea, yo ya regresé, Pancho ya estaba dejando la narración, porque se dedicó a sus estudios. Entonces, estaba estudiando jurisprudencia. ¿Cómo compara usted esos tiempos de hacer periodismo del ayer y el hoy? No, una tragedia. ¿Tragedia del ayer o tragedia del hoy? Tragedia de ayer. ¿Por qué razón? Porque usted veía a sus amigos que tenían que andar con cables, rollos de cables, para hacer una transmisión deportiva. Trepados en un poste, buscando señal de teléfono. Era una cosa bárbara. Y llevando una cantidad de aparatos para hacer una transmisión deportiva. Y voy a detenerme en esta comparación. Hoy día todo es tecnología. Digo, me va a detener en la comparación que acabo de hacer. Sí. Y entonces otra comparación. ¿Era mejor lo de ayer que lo de hoy? Bueno, hay cosas del ayer que fueron buenas, pero hoy día consideramos que hay cosas que han superado eso. El tema, por ejemplo, de tecnología reduce la transmisión deportiva como un celular. La adiciono, ¿cuál de los dos son más creativos, el ayer o el hoy? Yo creo que el ayer usted tenía que imaginarse muchas cosas para hacer una transmisión deportiva. ¿Se mentía cuando se narraba, cuando se comentaba? Sí, yo creo que había un poco más había excesos en la narración. La pelota pasaba a 2 metros junto al tubo. Primero era poste, ¿no? Porque era de madera, después se vinieron los tubos. Pasaba a 2 metros del poste o del tubo y el narrador decía, la pelota pasó rozando el ¿Algo parante. Que recuerde de uno de esos narradores del ayer, bueno, que hoy está vivo o que haya fallecido? Alguna vez un narrador dijo, la pelota pegó en los tres tubos. Una cosa rarísima, que yo creo que eso no fue cierto. Que la pelota pegó en los carambola, tres tubos. como quien diría. Pegó en los 2 parantes y en el travesaño. Una cosa que yo nunca la he visto. Fenómeno en el fútbol. Sí. Pero eso es lo que le daba picardía al fútbol en las transmisiones. O sea, la fraseología. ¿Quién le marcó desde esa fraseología a usted en la ciudad, en Manta o en Manabí? Yo creo que no. Yo por mi propia quizás inquietud de estar en el comentario, leía un poco los temas deportivos de Argentina. Yo fui un coleccionista de ¿Más leía que escuchaba? Como El Gráfico. Ya. A don Juvenal, uno de los grandes periodistas deportivos, lo leía mucho. Y después también escuchaba ciertas veces, en algunos casos, a Macaya Cuando Márquez. La radio tenía más potencia. Claro, en usted podía sintonizar radios de Colombia, cogía Caracol. Había un narrador también en Colombia, que era costarricense, pero vivía en Colombia. Y de esa manera usted escuchaba a muchos narradores. ¿Le suenan nombres narradores como Parrales, como Cedeño? ¿A qué nombre se le viene a la memoria? En Manabí, en Puerto Viejo, sí, Parrales. Yo recuerdo que había narradores en Puerto Viejo y en Manta,
que tuvieron su propia naturaleza, ¿no? ¿Cuáles? Nombres, apellidos. Por ejemplo, en Manta, narradores había el señor Santana de la Vega, era uno de ellos, Jorge García, narrador. Después vino Héctor Sosó Moreira, Ya. con el tiempo, Washington León, que también fue narrador, Beyer Rivadeneira, Fran Zambrano, que fueron convirtiéndose en narradores de fútbol. Y en Puerto Viejo también, ¿no? Habían ciertos narradores, Washington Gómez, que fue también un narrador de fútbol, por decirle los que yo recuerdo de ese tiempo, ¿no? Pero usted más en el comentario. Bueno, yo más me alineé con el tema del comentario deportivo. ¿Qué debe, no del tener, narrador. ¿Qué debe tener un periodista en el comentario deportivo, sobre todo en la radio? Yo creo que más conocimiento. Conocimiento, táctica, sistema, ¿no? El asunto de las jugadas. Un alumno me decía hace poco, dice, ¿por qué ahora los periodistas, los reporteros no van a los entrenamientos como antes iban? ¿Qué está sucediendo? Bueno, en los entrenamientos lo que usted recoge, y perdónenme, los que a lo final puede ser una cuestión media ofensiva, pero más es chismes. Chismes y cosas, porque... Pero escuchar lo que dice el entrenador, tal vez, los entrenadores palabras técnicas, los lenguaje. los entrenadores no lo dejan a veces acercar a los... No pero lo después dejaban del acercar. entrenamiento saber Pero el por qué entrenamiento- alguien está lesionado. Sí, los entrenamientos, después los entrenamientos, en algunos casos los técnicos le dan una entrevista, ¿no? O sea, ¿usted cree que esa práctica está y- bien? pero los que- técnicos se esconden muchas cosas. Entonces, ¿está bien que esas prácticas se vayan desapareciendo o deberían mantenerse? Mire, Porque ¿qué se esconde entonces? Yo creo que a la práctica solamente para determinar ciertos movimientos del equipo que está practicando. Usted recuerde que desde hace muchos años, le voy a decir de la época que yo conozco, el técnico Carlos Vilardo, por ejemplo, era un tipo que ya en los años 70 él escondía muchas cosas, ¿no? Los entrenamientos los hacía a puerta cerrada, no dejaba que la prensa invada, y esa modalidad la fueron copiando otros técnicos. Usted tuvo una Eso. etapa de jugador. ¿Vivió algo de eso? Sí, sí, yo... Bueno, ¿Qué recuerda de esa etapa, jugador? ¿Por dónde fue sus primeros pininos? Ya en clubes referentes de esa época. Bueno, yo aparecí jugando fútbol amateur en el MLE de Tarqui, que era un equipo de la Liga Cantonal. Fui seleccionado de Manta justamente perteneciendo al equipo de Melec. Después pasé por Green Cross y ahí estuve en el Manta, en los primeros pasos del Manta. ¿Tuvo Sport entrenadores? Club. ¿Recuerda alguno de ellos? Sí, yo encuentro entrenadores a un a Enrique Bailón, que fue un exfutbolista de Manta, que fue técnico de la selección de Manta. Técnico después al señor Chiriboga, que fue también un exfutbolista. Jorge Arler, que fue un argentino. Al capitán Cordero. Al capitán Cordero. Al Cordero, sí. Como para mencionar los que yo tuve. No, pues yo me fui muy jovencito de Estados Unidos también. Pero ellos ¿en qué más se inculcaban? ¿Hacia la Yo, táctica mire, o a lo físico? Yo veía que ellos eran lo físico. Eran físicos. O sea, y la física era una cosa brutal. Brutal. Porque, por ejemplo, no se calculaba el peso del jugador para que pueda, por ejemplo, hacían subir las gradas del estadio. Sube y baja en la grada del estadio. Y a veces le hacían cargar a otro jugador encima para que usted corra con ese jugador encima. Yo tendría 110 libras era mi peso, y llevar a uno que tenía 140, 150. ¿Pero es suficiente lo físico para jugar al fútbol o la A calidad? ver, yo fui ¿O el tremendamente talento? desordenado para el fútbol y por esa razón quizás yo no prosperé más, porque hasta me desobligué del fútbol por esa cuestión de la demasiada carga física. Hoy Y dicen, había unos jugadores que sí los lo soportaban. especialistas que no es suficiente No, que con el talento. Sí. Es decir, tiene que ir un poquito más allá. Pero es que ¿Tan cierto ahorita aquello? combinan mucho la física con el balón. A usted le dan mucho el balón, para que usted haga también el trabajo más Pero cuando recreativo. digo el talento, significa que yo poseo el talento, pero tengo que hacer algo más para mejorar ese talento. Ah, Si sí, no lo hago, el estado físico. no puedo ser Usted tiene que mejor. tener buen físico también. Y yo no era muy adepto al tema del trabajo físico.
era un poco renuente a hacer la física. ¿Y será una característica de los manavitas en la parte futbolística? No creo, porque yo creo que hay manabas que son muy responsables con el tema físico. ¿Pero qué ha pasado de los de 30 años hacia atrás? Los cuentearon a los dirigentes. Que no hay tanto, Los cuentearon a los no hay dirigentes. tanta proliferación. Sí, sí. ¿Por qué dice cuenteado? Los cuentearon porque los dirigentes, ingenuos dirigentes, ¿Ya? les vinieron a emborrachar la cabeza diciéndole que los futbolistas manavitas eran vagos, que eran borrachos. Pero vaya bien por los jugadores que llegaban a Manta después para sumarse a los equipos, que tenían características diferentes, pero el manavita tiene una cualidad que no lo tiene ni siquiera ningún... ¿Y por qué no predomina, sino que son como esporádicos? Porque los dirigentes nuestros no le dan oportunidad. O los técnicos. Pero si los dirigentes son los que manejan el equipo. ¿Será eso que los dos clubes que tiene Manta, por ejemplo? A eso me iba a referir. No tenemos jugadores. No hay jugadores y por eso no hay convocatoria de tantas escuelas que tenemos. Yo no le voy a hablar de años 60, ni 70, ni 80. Pero sí quiero referencia de jugadores que salieron de Manabí y fueron jugadores importantes en algunos clubes del Ecuador. ¿El mercantilismo le hace daño al fútbol? Claro que sí, es una cosa tremenda. Es decir, yo estoy de acuerdo con el marqueteo. Que es otra cosa. Sí, yo estoy de acuerdo con ello. Pero hay jugadores con poco amor a la camiseta, sino al dinero, diríamos. Es que ahorita ¿Podría haber eso? El 80 o 90% de los futbolistas están enmarcados en esa línea. Pero para eso hay que esforzarse, hay que ser mejor. Sí, pero yo me esfuerzo, pero yo me vendo. Yo voy a hacer esto porque me voy a vender bien. ¿Sí? O sea, tampoco el futbolista se despreocupa mucho del tema de la práctica. A un ¿no? exfutbolista retirado le pregunté una vez por qué los futbolistas de raza negras inclinan más al fútbol y no de los mestizos o blancos hacia el fútbol. Y se ve como una rareza. Porque ¿no? son más resistentes a la práctica, al trabajo físico. Son más jugadores adaptados a ese trabajo físico. Y me decía él que era porque veían en ello una oportunidad inmediata antes que estudiar, antes que hacer cualquier otra cosa, para salir de la pobreza. Bueno, usted sabe que el fútbol... Estamos hablando de jugadores de hace 30, 40 años El fútbol atrás. está vinculado, el 90% del futbolista viene de extractos muy bajos. No todos, pero una gran cantidad de futbolistas sí. Y entonces miran el fútbol como un recurso de vida. ¿Cuál debería ser la mirada de los dirigentes de los dos clubes profesionales que tiene Manta? Porque no puedo decir exactamente Liga de Puerto Viejo. A ver, yo veo que hay una situación muy clara. Aquí tenemos escuelitas de fútbol dispersas en la ciudad, en Manta. Estamos en Manta, ¿no? Porque es una parroquia, San Lorenzo es una parroquia del Cantón Manta. Pero usted encuentra una cantidad de escuelitas, pero esos jugadores no derivan o no convergen en los clubes de Manta. Y tenemos jugadores en los últimos tiempos, jugadores manavitas que están en algunos clubes del Ecuador, que no le dieron oportunidad aquí y tienen que salir. Porque no hay una fe puesta en el futbolista nuestro, habiendo condiciones de los futbolistas nuestros, porque son muy técnicos. El futbolista nuestro tiene una cuestión innata de ser un jugador muy técnico. A mí me gusta a veces pasar por un barrio, un sector, y quedo viendo, cuando hay jovencitos jugando pelota, niños, y los veo que tienen un manejo de una zurda elegante, pero luego se desobligan, porque yo alguna vez he conversado con jóvenes de 19, 20 años que se retiraron, porque dice, ¿y para qué me esfuerzo? Si a mí no me va a dar chance ni en el Delfín ni en el Manta. ¿Y será una de las razones por las que usted no va a los estadios ya? Bueno, yo ¿O creo sí que... No, he dejado de ir a los estadios hace mucho tiempo. Porque yo no veo que los clubes nuestros tienen por lo menos 4 jugadores. Antes usted encontraba mínimo 4 o 5 jugadores. Barriada. Sea en Liga de Puerto Viejo, sea en el Manta por club, sea en Delfín mismo, encontraba jugadores manavitas. Por lo menos 5. Y es penoso ver que ya los equipos que representan a Manta no tienen jugadores. Cuando fue el Manta Sport Club? Jugadores del Manta Sport Club, de Manta. Bueno, mire usted, por ejemplo, estaba Guatilián Arteaga, Juaneco García, Jorge Luis Alarcón, Roque Parga, Jimmy Sion, ¿sí? Que eran jugadores de Manta. De Manta. ¿Y en Puerto Viejo? Y en Puerto Viejo también estaba Homero Zambrano, estaba Buccelli, tenían a Falconi, tenían de Manavitas, tenían al Chino Bravo. Estaba Rafael Pincay también después. Si usted llegara a ser dirigente, ¿qué haría para mejorar? Darle chance a los manavitas.
Así Yo creo en los manavitas. ¿Y los resultados? Los resultados se les dan, dígame usted, las mejores etapas, si usted hace un global de rendimiento futbolístico de Liga de Puerto Viejo, han sido con jugadores manavitas. Liga tenía, en un tiempo tenía 6, 7 jugadores manavitas. César Mendoza, Ramón Márquez, estaban los dos Mendoza, César, aparte estaba José, estaba Buchelli, Homero, Lucas, Juan León. Entonces usted tenía jugadores manavitas. De arquero teníamos a Chávez, estaba también, ya no nombré al Chino Bravo. ¿Sí? Y ahora que no va a los estadios, ¿qué extraña de esos partidos, de esos domingos? La convivencia con mis panas periodistas en las cabinas era tan interesante también. Había una ¿Se ha perdido ahora esa mística? No existe, no es bueno, la misma. yo no lo puedo decir se ha perdido porque ya no voy a los estadios, hace más de 12 años que no voy a los estadios. Cuando vi que ya el fútbol lo habían cambiado, que ya no teníamos tantos futbolistas manavitas en los clubes. No es que soy un resentido de ninguna naturaleza. Pero sin embargo, a usted le gusta hacer periodismo deportivo. Usted tiene hace podcasts en redes sociales, bueno, hasta en TikTok, ¿no? Aparece Tucho Velázquez haciendo en TikTok. Pero recuerde algo. Yo tengo más de 20 años escribiendo una página de lo que es el recuerdo del fútbol. La ventanita de Tucho, ¿no? Sí, que es un recuerdo, es un recuerdo de los futbolistas, ¿no? Entonces yo hablo mucho de eso, y le decía, pero también hablo de lo actual. Oiga, ¿y el periodista debe ser imparcial o parcial? Bueno, el periodista debe tener ética y moral, para que marque la imparcialidad. Si usted no tiene ética y moral... Pero cuando hace usted podcast, le hace más énfasis con los temas de Barcelona. Bueno, porque yo creo que hay una situación dada en que se está haciendo mucha noticia extrema de lo que es Barcelona. Porque si hay periodistas tarrineros, si hay periodistas, perdónenme el término, que son sobabolas de dirigentes, y entonces tienen que hablar bien del equipo, pero no le dicen la verdad a la afición, y después el que sufre es el hincha. ¿Y qué es decir la verdad en el periodismo? Usted no le puede mentir al hinchada, decirle, Barcelona está armando el mejor equipo del Ecuador en este momento. ¿Cuántas veces lo han dicho? Y termina despaturrado Barcelona. O como dijo un dirigente alguna vez, y los periodistas le hicieron coro, que Melec iba a ser el campeón del torneo ecuatoriano. Y terminó por la pata de los caballos. O sea, ¿quiere decir que Melec es mejor que Barcelona en ese sentido? Los dos son iguales. Los dos son iguales. Aunque sea su equipo. Sí, yo tengo cierta afinidad. ¿No se apasiona? No soy apasionado. Bueno. Es decir, el hombre que no tiene pasión es como un bulto a la deriva, ¿no? Yo tengo pasión por mis cosas, por lo que hago, pero no soy fanático de un equipo. ¿Por qué Porque tengo que reconocer yo siempre que cuando el equipo que yo tengo una simpatía no está bien, tengo que decir lo que no está bien. ¿Cuándo escribió un libro? ¿Cómo se llama ese libro? En el 2006 escribí un libro que se llama Memorias del Fútbol de Manta. Recopilé una gran parte de datos, no es la historia en sí, porque la historia en sí es más profunda, ¿no es cierto? Yo por eso se pueden obviar nombres. Claro, entonces memorias, fui recopilando, pegando datos, porque lo que me provocó a mí escribir, Carlitos, fue algo que lamentablemente es triste decirlo, pero un amigo quería una vez unos datos de un club de Manta, jugadores, y lo acompañé y fuimos a Liga Deportiva Cantonal para ver si había datos, y no había un solo dato. O sea, no había archivo. La historia está esparcida. No había archivo. No había archivo. Ni siquiera estaba empolvada. No había nada. Y yo creo que ahora tampoco la tienen. Me aventuro a decir que tampoco la tienen, la Liga Cantonal. Tanto así que esa cancha de fútbol que está ya en el complejo Tualí, está deshecha, sí, ahorita. O sea, menos pueden tener. No hay dirigencia. No hay dirigencia. Y yo creo que el archivo no existe. Como no existió alrededor del 2004. Usted tuvo que ir recabando de diferentes fuentes. De amigos, exfutbolistas, familiares de futbolistas. ¿Y entonces puede decir que ese es su legado? ¿Ese libro es su legado desde el ámbito periodístico? Hay un legado que a veces se tergiversa. Pero yo lo que creo que tengo es más que todo una gran satisfacción. Bueno, ha procreado hijos. ¿Sí? Ha escrito un libro. Sembré árbol también. Y eso le iba a decir. ¿Cuál fue ese árbol que ha sembrado? He sembrado una acacia. Ya. Sembré también un árbol de papaya. ¿Sí? Es decir, en esa trilogía usted se siente un hombre realizado.
Yo creo que el hombre nunca puede estar realizado. Yo recuerdo que mi papá decía, ¿para qué vas a descansar todavía si cuando te mueras descansarás para toda la vida? No duermas, haz actividad. Y entonces mi padre usted, murió a los 94 en años. ese, haciéndole no oídos sordos, sino escuchando a su papá, ¿por qué decidió meterse en la política y no quedarse con la Bueno, pureza la del política periodismo? fue un poco, mire, yo no estaba tan interesado en el tema político. Sí me identificaba mucho con el tema del servicio social comunitario, pero no haciendo aspaviento ni haciendo alarde de lo que uno hace o dona. No, yo nunca he hecho, a mí nadie me puede ver que yo una foto entregando algo a un niño. Eso lo hizo como una persona. manera de hacer política, pero ¿qué aprendió? ¿Qué le dejó ese paso Bueno, por la pero política? antes, ¿por qué ingresé? Ya mi hermano también había sido político, había sido concejal y Francisco. diputado, Pancho, ¿sí? Luego algunos miembros del periodismo deportivo y cierto sector de los artesanos, un poco hizo convergencia en que fuera candidato a concejal. ¿Y qué aprendió ahí? Si es que aprendió. Habla un poco irónicamente. Yo creo que ¿no? en todas partes que usted va a aprender algo. Ya. Aprende, pero ahí aprende para que no le roben inclusive. Ya. ¿Sí? En la calle usted va y aprende en la calle para que no le hagan trampa en cualquier cosa. ¿No? Ya. Entonces, Pero en este caso preciso. bueno, yo en el tema de la política lo que yo sí aprendí es que hay dolor en la gente. Y que no hay satisfacción. ¿Cómo visualiza usted el dolor? Porque nadie está contento con Porque nada. hay personas que en realidad tienen necesidades grandes, ¿no? Y no hay una atención profunda a esa gente, a esa gente de los sectores. ¿Lo volvería a hacer? Yo nunca fui Si tiene oportunidad. Yo nunca fui alcalde. Y le quiero hacer una diferencia solamente ahí. Porque a veces yo he escuchado hasta profesionales del derecho de cuarto nivel decir cosas que no son coherentes. ¿Como cuál? Porque ni la ley orgánica de régimen municipal, ni el código orgánico, el COSTAT actual, que es la que tiene que ver con los municipios, o con los gobiernos autónomos locales, no hay una parte que diga que el concejal tiene que ver, ¿no es cierto?, con la parte administrativa. No tiene que ver con obras, no tiene que ver O con... sea, ahí queda todo ese bichito está adentro entonces. Yo creo que... O sea, metafóricamente hablando, aún le queda esa ventanita como su ventanita de la historia. Siempre va a haber una parte de esa, Carlito. Mire, yo tengo mis años y como me gusta el fútbol, yo creo que el fútbol son dos cosas. Relaciones, amigos, Sí, amistades. el fútbol lo hago porque me gusta, no porque lo siento de verdad. Porque si lo hubiese sentido y con pasión, yo hubiese estado jugando fútbol en el Ecuador a los 18, 19 años. Yo me fui antes de los 20 años a los Estados Unidos, muy peladito, ¿no? Pero en la vida también la misma cosa, o sea, el tema político es lo igual. Entonces la pelota está picando en la mitad de la cancha. Bueno, siempre está cerquita de mi botín. ¿Ya? ¿Sí? Hasta en el carro cargo un balón siempre. Pero ¿eso tiene alguna afinidad política o indistintamente? Para lograr un objetivo de esa naturaleza. A ver, yo tengo algo que decirle a usted y a los amigos que nos Del Sofá de escuchan, Carlos. Del Sofá de Carlos. Decirles algo. No es que tengo desesperación por ser alcalde, porque yo sí vi que como concejal usted no puede hacer más allá. ¿Y cuál sería su primera obra en un imaginario? Tres cosas importantes, hermano. ¿Cuál? Una, dos, que los tres. alcaldes se han despreocupado. Han hecho solamente remiendos, parches, nada más. Pero lamentablemente no se ha terminado con la contaminación, que es aberrante, manta, la pestilencia horrorosa en la ciudad, los cauces de los ríos, insoportable el mal olor. El tema del abastecimiento del agua no es una cosa que le llega a todos los barrios, agua de mala calidad. Y hoy día tenemos un problema adicional, que es el tema relacionado con la movilidad vial. Y la recolección de basura. Su dedo en la llaga para extirpar la corrupción. Es que hay un estado obeso en el municipio de Manta. Lo primero que tiene que hacer en el municipio, en el departamento de talento humano, es una manga gástrica
por decirlo así, ¿no? Recortar personal. Por ese municipio de trabajar con el 60% de lo que actualmente tiene y funciona bien. Mientras Tucho ha transitado más de 6 décadas. Aprendí así a conocer más internamente lo que es el municipio. Bueno, mientras Eduardo, mientras Tucho, como lo conoce la mayoría, ha transitado por la vida por más de 60 décadas como ser humano, como periodista, como político, como padre de familia, ¿qué le queda aún por hacer, además de lo que ya ha acotado últimamente? Vivir pensando en hacer el bien. Ya en la parte final, ¿cómo sí le nació hacer estos podcasts en diferentes redes sociales? Porque soy periodista y me siento periodista. Y es una manera de estar ¿Es amigable con la tecnología o le cuesta todavía? No, sí, no se me ha dificultado. Además, tengo asistencia en un momento determinado para hacer los podcasts. ¿Y qué ha sido esa experiencia, lo más bonito? ¿Algo agradable que haya recibido? Los insultos. De Porque hay personas que no están de acuerdo con una opinión, ¿sí? Y lo insultan. Porque esa es la idiosincrasia del ecuatoriano. No voy a mezclar a todos los latinoamericanos, el ecuatoriano. No saben respetar la opinión ajena. Y en democracia esa es una parte importantísima. Entonces ya en la parte... Pero no me incomoda. Cuando me insulta, eso no me... Como dice Salvador Dalí, saber que está avanzando, ¿no? Sí, no me molesta. No me molesta. Ya inclusive, a veces lo comento y le digo, eso me agrada. Extraño cuando no me putean. Porque no están de acuerdo con mi criterio. Cuando digo cosas reales de lo que pasa con Barcelona, con MLE, con los clubes del Ecuador. Y cuando reconocí, por ejemplo, que el mejor club del Ecuador es Liga de Quito, por los títulos que alcanzamos internacionalmente, bueno, algunos hinchas de los clubes del astillero me mandaron una cantidad de puteadas. ¿Cómo le gusta que lo saluden en la calle cuando la gente se encuentra el que lo conoce? Tucho, Eduardo. Tucho. Muchas gracias por a usted, Carlitos, por esta invitación al Sofá de Carlos. Seguimos contando historia aquí en el Sofá de Carlos. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de compartir en nuestras redes sociales.